Esta propuesta lo que habla es de los pisos que se habían llamado, ¿no?, camas calientes, o pisos en los que en muchas situaciones, en muchos barrios, algunas leyes ya lo han hecho en algunos barrios, en algunas ciudades de España, regulaban que no se sobreocupara. Primero fue recuperar el impuesto de sucesiones, después secundar todas las políticas de la ideología de género de Zapatero, luego proponer que solo los nacidos en democracia están capacitados para la regeneración, y hoy es meterse en nuestras casas, en nuestra vida privada, para regular con quién, cómo y cuántos podemos dormir por habitación. ¿A qué está jugando Ciudadanos? 5W de Atirrojo, buenas noches, empezamos con el qué. Muy buenas noches. Gonzalo, Ciudadanos propone establecer un límite de 2 personas máximo por habitación para habitar una casa. Lo hacen para garantizar la seguridad y la convivencia, pero se meten de lleno a regular lo que es la vida privada de las familias españolas. La proposición incluye capacidades de inspección y, en caso de incumplimiento, sanciones. La propuesta de Ciudadanos se enmarca dentro del programa marco de las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Sería dar potestad a los ayuntamientos para que pudieran regular en las viviendas de los ciudadanos. La justificación de Rivera para defender esta medida es que ya se aplica en algunas localidades gobernadas por el Partido Popular o por el PSOE. En caso de gobernar, es otra de las medidas polémicas que Ciudadanos aplicaría. Pese a que la propuesta está enmarcada en la lucha contra los denominados pisos patera, su aplicación, al menos en los términos en los que la ha anunciado Ciudadanos, es ambigua. Y esa ambigüedad se suma a los bandazos que lleva dando la formación de Rivera en las últimas semanas. Ha cambiado su ideario liberal por un programa más socialdemócrata. La pregunta clara es: ¿a qué juega Ciudadanos? ¿Recuperar el impuesto de sucesiones? ¿Limitar el número de personas por habitación? ¿Situar en 1978 la fecha de los que pueden participar en la regeneración política en España? ¿Apoyar medidas de izquierdas de la ideología de género que dan la espalda a la mitad de la sociedad española? Una serie de bandazos preocupantes que deberían hacer reflexionar a la formación naranja. La pregunta es clara: ¿por qué este desconcierto de Ciudadanos? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. Gonzalo, porque es muy difícil mantenerse en la indefinición permanente. A Rivera y a los suyos les gustaría llegar a las elecciones hablando solo de lo mal que está todo. Pero eso no basta. Cuando se aspira a crear un movimiento político hay que concretar. Y ahí empiezan los problemas para Ciudadanos. Una organización que se ha creado con cuadros políticos provenientes en su mayoría de la izquierda y que, sin embargo, entiende que una gran parte de su caladero de votos está más en el centro derecha. Los difíciles equilibrios de Rivera acaban de comenzar y es normal que tenga tropiezos. Ya se pronunció contra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y ahora sale con esta necedad pensada contra los pisos patera, sí, pero que al leerla literalmente casi parece que quiere prohibir las familias numerosas. Ser un fanático de la equidistancia, un fundamentalista de lo políticamente correcto, tiene estas consecuencias, que al final la gente descubre que tú no crees en nada. Nuevo terremoto en Nepal. Por el momento ya han muerto más de 50 personas. La magnitud de este seísmo es de 7,3 en la escala Richter y se produce 10 días después del otro movimiento de tierras que, como saben, sacudió el país. El terremoto ha afectado a las zonas más castigadas el pasado mes de abril. Los habitantes de Katmandú han salido a la calle presos del pánico, ya que el temblor se ha sentido incluso en el Tíbet y hasta en la India. De los 152 españoles que están en Nepal y especialmente de los 40 de esos 152 que están en Pokhara, están sin novedad. Polémica en Badalona por el cartel electoral del candidato a la alcaldía del Partido Popular, Xavier García Albiol. En los carteles se puede leer "Limpiando Badalona". La polémica está servida. Desde colectivos de izquierda consideran que el alcalde incita a la violencia con un mensaje xenófobo. El edil catalán se defiende afirmando que no alude a la inmigración, sino al incivismo y a la delincuencia. A mí me parece que Iniciativa por Cataluña me necesita como el aire que respira, incluso en este caso, donde ellos hacen una suposición, hacen sus cábalas y deciden denunciar sobre una cuestión que yo ni he dicho, ni he apuntado, ni he pensado. Simplemente me parece que, patético. Hablo de Limpiando Badalona, me estoy refiriendo exclusivamente a los conceptos de limpiando los problemas de incivismo, de delincuencia, de espacios degradados, nada más, nada más.
Pablo Iglesias vuelve a hacer unas polémicas declaraciones en las que afirma que utilizar determinados calificativos que rozan el insulto es hablar claro. Una costumbre que no se ha practicado en la política española. Dice que hace falta llamar a las cosas por su nombre, afirma Iglesias, en relación a sus calificativos de, por ejemplo, sinvergüenza, ladrones a determinados políticos. Que no debería ser algo tan llamativo llamar a quien roba ladrón y llamar a quien corrompe y a quien se deja corromper corrupto, pero parece que eso se ha convertido en una novedad en el escenario político. Colectivos del 15M quieren volver a utilizar la jornada de reflexión del sábado 23 de mayo para acampar en la Puerta del Sol y soltar sus proclamas pro Podemos en una asamblea de contenido político. Ante este conato de manifestación, el ministro de Justicia ha asegurado que esas manifestaciones no deben ser permitidas. Y hay una que establece que no, con los días de reflexión previos a los procesos electorales no se pueden llevar a cabo actividades de carácter político. Deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A punto ya de saber el primer finalista de la Champions. Te voy a decirlo con pasión, Gonzalo. Sí, efectivamente. Periodismo, objetividad y rigor, Juanma, ya lo sabes. Sobre todo bueno, en el deporte. Veremos. Sí, no. En realidad, en apenas 40 minutos comenzará el partido, la vuelta de semifinales de Champions en Alemania, en el Allianz Arena, en ese estadio, el del Bayern de Múnich, en el que ya está el FC Barcelona. Vamos a ver cómo llegaba hasta el feudo bávaro el conjunto azulgrana, que como vemos justo rotulado, saldrá con el mismo 11 al Allianz Arena. Luis Enrique no se guarda nada, no se fía del Bayern y temiendo una posible remontada saldrá con todo. Guardiola además repite el mismo 11 que perdió 3-0 en el Camp Nou. Por otro lado, recordaremos en el bloque de deportes las palabras de Tebas, que visitó anoche Punto Pelota y dejó varios y graves titulares. Recordaremos sus declaraciones. La tragedia se ha vuelto a vivir en Nepal. Un nuevo terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richter ha sacudido este país y la cordillera del Himalaya. Es la réplica al otro seísmo que sacudió, recordemos, el país el pasado 25 de abril y que causó más de 8.000 muertos. En el movimiento sísmico de hoy se han producido ya 57 fallecidos y más de 1.100 heridos. Gran parte de ellos en el noroeste de Katmandú. La población de la capital ha entrado en pánico ya que el epicentro ha tenido lugar a 76 kilómetros de la misma. Los ciudadanos han salido aterrados a las calles y el aeropuerto ha sido clausurado. Decenas de edificios han comenzado a caerse. El terremoto golpea nuevamente a Nepal, que todavía trata de recuperarse de la tragedia del pasado abril. Nuevo terremoto en Nepal. El seísmo de 7,4 grados en la escala Richter ha tenido su epicentro en el noroeste de Katmandú, la zona más afectada por el terremoto del pasado 25 de abril, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Ministerio del Interior de Nepal también ha informado a través de sus cuentas en Twitter de un movimiento telúrico, aunque ha rebajado la intensidad a 7,1 grados. Según las autoridades nepalíes, el epicentro se encuentra entre Dholaka y Sidhupalkhot. Esta última es en la que se produjeron más de la tercera parte de las muertes ocurridas en el pasado terremoto. Este se ha podido sentir también en el norte de la India y en Bangladesh, y ha golpeado nuevamente a Nepal, que aún trata de recuperarse de la catástrofe sufrida hace pocos días. El mayor terremoto en los últimos 80 años dejó 8.000 muertos, más de 15.000 heridos e incontables daños materiales, mientras continúan los trabajos para llevar ayuda a las zonas más afectadas del Valle de Katmandú. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, asegura que no tiene constancia de que ningún español se haya visto afectado por el nuevo seísmo. De los 152 españoles que están en Nepal y especialmente de los 40 de esos 152 que están en Pokhara, están sin novedad. Parece que se ha podido contactar con ellos y gracias a Dios no tenemos ningún disgusto en este momento. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que se ha hecho todo lo humanamente posible por los españoles que estaban en Nepal cuando se produjo el terremoto del pasado abril. Militares del Ejército del Aire, de tripulación, que han ido al Nepal con ocasión de esa catástrofe natural que ha provocado miles de muertos, miles de desaparecidos y que una vez más han dejado el pabellón de Estado del pabellón de España a la altura que merece. Tratamos ya lo que es sin duda la polémica del día. Ciudadanos propone establecer un límite de personas máximo por habitación para habitar una casa, una vivienda. Lo hacen para garantizar la seguridad y la convivencia, pero como ven en sus pantallas, se meten de lleno a regular lo que es la vida privada de las familias españolas. La proposición incluye capacidades de inspección y, en caso de incumplimiento, como están leyendo, incluso sanciones.
Ha sido el secretario de Acción Política de Ciudadanos, Antonio Espinosa, quien ha añadido que un buen criterio son 2 personas por habitación. En una casa de 4 habitaciones, el número idóneo sería, por tanto, de 8 personas. Así, de esta manera, Ciudadanos establece y entra a regular la vida privada de los españoles. En una entrevista esta mañana, Albert Rivera intentaba aclarar la propuesta de Ciudadanos, justificando que ya se aplica en otras ciudades gobernadas por Partido Popular o por Partido Socialista. Esa propuesta lo que habla es de los pisos que se habían llamado, ¿no?, camas calientes, o pisos en los que en muchas situaciones, en muchos barrios, algunas leyes ya lo han hecho en algunos barrios, en algunas ciudades de España, regulaban que no se sobreocupara una vivienda, ¿no? Y por tanto no tiene nada que ver con eso. Efectivamente, nosotros no vamos a entrar a juzgar cuántas personas viven. Quien ha querido replicar a Rivera ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha calificado la propuesta como un ejercicio de creatividad e innovación propia de una campaña electoral. Estamos en campaña electoral, todos los días hay varios mítines, hay que decir muchas cosas y a veces la creatividad tiene límites, o al menos la creatividad razonable. No me parece, en mi opinión y en mi manera de entender lo que es la política regulatoria, la función regulatoria del Gobierno, decirle a los ciudadanos cuántos tienen que vivir en un determinado espacio. Hemos querido sacar a la calle las cámaras de este informativo para saber la opinión de los ciudadanos. Cristina Ramos, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. A pocos días de las elecciones, las reformas de los partidos políticos vuelven a ponerse en el punto de mira. La última, la de Ciudadanos. Sobre el uso de la vivienda impropia, ha decidido establecer un límite máximo de habitabilidad de las viviendas. Veamos qué es lo que piensan los ciudadanos de todo esto. Por favor, que no limiten tanto, que las personas somos libres, necesitamos un techo, necesitamos un espacio, necesitamos ser libres, que no nos empaqueten tanto. Me parece que cada uno debe hacer lo que considere, como si quiere meter 5 niños o 5 personas en una sola habitación. Es que si ya se meten en eso ya es la leche. Que cada uno viva como quiera. Nadie controla cómo quiere vivir él o cómo quiere que vivan los demás. Es absurdo. Tanto control. Que hay mucha gente que tiene 4 de familia y entonces 2 personas solo, me parece muy feo eso. No estoy de acuerdo. Es absurdo plantear el que solamente pueden vivir 2. Yo creo que es un tema estadístico lo que ellos plantean, buscando la optimización del suelo en las grandes ciudades. Esta es la voz de la calle. María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha mostrado su preocupación ante la propuesta de Ciudadanos. ¿Qué les parece concretamente? A ver. Nos parece una broma electoral, pero que ya está llegando a ser patética. Señora Menéndez, ¿cómo vive una familia numerosa que no tiene una vivienda con numerosas habitaciones? Entendemos que el caso de 2 o más hermanos por cuarto es lo habitual, ¿no? Pues sí, incluso hay muchas casas donde existen las literas de 3 camas. Con lo cual estás metiendo a 3 en habitación, incluso 4, es que según lo que tenga cada uno en casa y la gente que viva. Sí. Señora Menéndez, ¿han tenido ocasión de dirigirse a Ciudadanos o alguien de esta formación se ha dirigido a ustedes para intentar aclarar esta propuesta? Porque no me imagino yo que algún inspector, porque aquí se habla incluso de sanciones, entre en casa de alguna familia numerosa para multar en el caso de que se vivan en un cuarto o habiten más de 2 niños, ¿no? Sí, nosotros hemos contactado con los de Ciudadanos Madrid y sí que nos dicen que esta regulación lo quieren hacer para evitar los pisos patera. Me imagino que aquellos pisos que se alquila por una persona y que metes ahí un montón de inmigrantes. Pero vamos, que no tiene sentido decirla como la han dicho ni nada. Que es totalmente electoral todo lo que están diciendo y que lo que ha dicho el ministro. Mañana seguramente dirán otra tontería. Muchas gracias, señora Menéndez, por atender la llamada de este informativo. Rivera, muchas gracias. Gracias. Rivera también ha querido matizar hoy las palabras que pronunció ayer sobre que solo la generación nacida en democracia era la más capacitada para gobernar y liderar la regeneración de nuestro país. Que creo que para encabezar un cambio en España, en el cambio de gobierno de España o en algunas alcaldías, es bueno que haya gente que haya nacido en democracia como una expresión, es decir, que tiene 40, 45, 35 años y que en definitiva no tiene mochilas del pasado. Me estaba refiriendo lógicamente a Begoña Villacís, que ahí la habéis visto, y lógicamente frente a Esperanza Aguirre o Rajoy en el gobierno. Más allá de la polémica levantada por las palabras de Rivera, hemos querido ver si en la directiva
actual de Ciudadanos, que Albert Rivera preside, aplica el mismo rasero que exige a los demás. Vamos a verlo. Son 19 personas las que forman la ejecutiva de Albert Rivera. Y atención, tenemos aquí una lista de 15 personas nacidas antes de 1978, con Matías Alonso a la cabeza, por ejemplo, la señora Carina Mejías, alcaldable por este partido a la ciudad de Barcelona, y hasta 15 miembros de la ejecutiva. En cambio, ¿quién ha nacido después del año 78? Aquí la tienen, el propio Albert Rivera, Fran Herbiás, Fernando de Páramo o Irnés Arrimada, que como muy conocida por todos ustedes por programas como El Gat al Agua, que nació en el año 1981. Es decir, vean un poco la balanza, 15 antes del 78, solo 4 después de este año. Con lo cual, conclusiones, vamos a verlas porque son francamente llamativas. Fíjense, solo el 21% de los miembros de la ejecutiva de Ciudadanos a día de hoy han nacido después del 78, la condición que exige Albert Rivera para ser político y regenerar la democracia. Es decir, que el 78% de la restante de los ejecutivos son nacidos antes del 78. La media de la fecha de nacimiento de la ejecutiva de Albert Rivera es de 1968. Es decir, la media de la ejecutiva de Albert Rivera tienen 47 años, cuando Albert Rivera exigiría que para ser político en nuestro país se tenía que haber nacido después del 78 y tener una media de edad de 37 años. Gracias, Gonzalo. Más polémicas. En este caso, la que nos llega desde Badalona, una de las localidades más grandes aledañas a Barcelona. Su alcalde y candidato a la reelección, Xavier García Albiol, ha elegido como eslogan para sus carteles electorales su fotografía más la frase "limpiando Badalona". Una campaña que no ha sentado nada bien en la izquierda, quienes acusan de xenófobo al alcalde. Izquierda Unida, o Iniciativa per Catalunya els Verds, mejor dicho, ha denunciado en Bruselas esta campaña que además tilda de racista. El propio candidato afirma que el lema no alude a la inmigración, sino al incivismo y a la delincuencia. Es que creemos que ha habido un acto de propaganda xenófoba y racista en Badalona que incumple, en primer lugar, una decisión marco del año 2008 que España debe cumplir sobre la persecución de delitos de xenofobia y de racismo, y también incumple la Carta de Derechos Fundamentales, que reconoce la no discriminación como un derecho fundamental de la Unión Europea, y por lo tanto, como creemos que esto es derecho europeo y debe ser aplicado y estamos ante una vulneración de los derechos reconocidos en la legislación europea, que la Comisión debe actuar. A mí me parece que Iniciativa por Cataluña me necesita como el aire que respira, incluso en este caso, donde ellos hacen una suposición, hacen sus cábalas y deciden denunciar sobre una cuestión que yo ni he dicho, ni he apuntado, ni he pensado. Simplemente me parece que, oye, patético. Hablo de limpiando Badalona, me estoy refiriendo exclusivamente a los conceptos de limpiando, los problemas de incivismo, de delincuencia, de espacios degradados, nada más, nada más. Más asuntos. Pablo Iglesias vuelve a hacer unas polémicas declaraciones en las que afirma que utilizar determinados calificativos que rozan el insulto dice que es hablar claro. Una costumbre que no se ha practicado, dice, en la política española. Afirma que hace falta llamar a las cosas por su nombre en relación a sus calificativos, por ejemplo, como sinvergüenza, ladrones, a determinados políticos de nuestro país. Creo que estamos otra vez a la ofensiva y creo que eso se nota en el discurso de las últimas semanas. Creo que en esta campaña tenemos que volver a ser nosotros mismos, porque no debería ser algo tan llamativo llamar a quien roba ladrón y llamar a quien corrompe y a quien se deja corromper corrupto, pero parece que eso se ha convertido en una novedad en el escenario político catalán y español, y que incluso parece agresivo decir que, bueno, que quien tiene cuentas en Andorra es un sinvergüenza. Pero hay que acostumbrarse a llamar a las cosas por su nombre. Recordemos algunos de los calificativos con los que Iglesias y sus compañeros se han referido al resto de la clase política. A acompañarme a Intereconomía, y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria. Y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezcla. Porque a mí no me asustáis la gente como tú, pero te diré lo que eres, un mentiroso y un manipulador. Pablo, y yo os diré caraduras, no sois creíbles, caraduras. Me han contado, dime solo si es verdad, que te llamaban Don Pantuflo. ¿Es verdad? Permitirás, Fernando, que te diga que estas afirmaciones te colocan de alguna manera como un bufón del régimen, y yo creo que debería ser prudente al decir estas cosas. No va a gustar tampoco a la condesa de la corrupción, que pretende competir nada más y nada menos con Manuela Carmena. Le va a ir muy mal.
Más asuntos relacionados con Podemos. Un candidato de la formación de Pablo Iglesias cobró ni más ni menos que 72.000 euros como cabeza de una fundación que asesoró al gobierno de Zapatero. Conectamos con la redacción de Gaceta.es. Rosa Cuervas Mons, buenas noches. ¿De quién se trata y qué hizo exactamente? Buenas noches, Gonzalo. Pues hablamos del cabeza de lista de Podemos a la Comunidad de Madrid, José Manuel López Rodrigo. El compañero de partido de Pablo Iglesias, ese enemigo de la casta, ocupó desde 2005 distintos cargos en la Fundación Pluralismo y Convivencia, una entidad creada por el gobierno de Rodríguez Zapatero para luchar por la laicidad. En 2008, López Rodrigo alcanzó el cargo de presidente y el nada despreciable sueldo de 71.469 euros anuales, mucho más desde luego de los 50.000 euros al año que según Podemos tiene que ganar alguien para ser considerado rico. Y es que al final, entre el sueldo de Pablo Iglesias, los dineros de Monedero y ahora López Rodrigo, el partido anticasta está llenito de potentados. Gracias, Rosa. Seguimos hablando de Podemos, ya que la exnovia de su secretario general, Tania Sánchez, tras negar por activa y por pasiva, tras asegurar que no se integraría en la formación morada ni que iría en sus listas, hoy ha reconocido la posibilidad de concurrir en las listas de esta formación a las elecciones generales. Hay un proyecto de cambio de este país y yo voy a participar de él. ¿Eso significa que tengo que ir en una lista, que tengo que tener una representación institucional y que tiene que ser ya? Pues no necesariamente. No nos vayamos a la bola de cristal, ¿sí o no? Un tiempo yo luego estoy sí que colaborando yo estoy colaborando con la campaña de Podemos y con muchas candidaturas municipales donde hay militantes de Podemos. Bueno, pues sí, pues ya tienes la respuesta. Más asuntos, porque el 15M quiere volver a escena y para ello preparan una nueva sentada en la Puerta del Sol el próximo sábado 23 de mayo en plena jornada electoral. Pretenden rememorar las asambleas políticas que se crearon hace 4 años y que dieron la vuelta al mundo. El propósito, sin duda, que dado lo politizados que están, defienden a un determinado partido. Ante la posibilidad de que Sol vuelva a ser ocupada por los del 15M, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado contrario a esa concentración y ha instado a evitarla. Yo tenemos unas reglas, tenemos una ley orgánica del régimen electoral general, tenemos una ley del derecho de manifestación, unas reglas sobre cómo se pueden llevar a cabo este tipo de circunstancias y hay una que establece que no, con los días de reflexión previos a los procesos electorales no se pueden llevar a cabo actividades de carácter político. Kiko, el 15M amenaza con volver a Sol. ¿Qué lectura haces de este resurgimiento? Pues Beatriz, yo creo que si las encuestas electorales mantuviesen la euforia sobre Podemos, no habría 15M en las calles. Las grandes movilizaciones callejeras de la izquierda habían desaparecido, sustituidas por la sobredosis televisiva de un discurso antisistema. No hacía falta acudir a la Puerta del Sol porque era mucho más cómodo encender La Sexta o Telecinco y disfrutar de la manifestación desde el sillón de casa. Pero Podemos, que es el partido del 15M, se desinfla en las encuestas, según los vamos conociendo, según les vamos conociendo y se van explicando. Por eso, este anuncio de que volverá la coacción a las calles en la jornada electoral no debería sorprendernos. Mientras no ganen, se mantendrán indignados. Lo que está por ver es si el PP tendrá el coraje de hacer cumplir la ley y de despejar la calle, tal y como le exigían a Rubalcaba, o si en esto van a hacer como en todo, o sea, dar marcha atrás. Sigue la polémica Partido Popular, Partido Socialista por las palabras del pasado fin de semana de Pedro Sánchez. El secretario general socialista comparó a PP y a Bildu, afirmando que jamás pactaría con ninguna de las dos formaciones. Una manera, digamos, de meter en el mismo saco a dos partidos para parecer iguales. Reacciones. En el PP han pedido a Sánchez que rectifique de inmediato su comparación. Aguirre va más lejos y califica de gravísimas las palabras del secretario de los socialistas. Los demás tienen un objetivo, que es echar al PP de las instituciones en las que gobierna. Incluso esta estrategia de los demás para echarnos lleva al señor Sánchez a Zapatero bis, a la barbaridad de decir que jamás van a pactar con el Partido Popular y con Bildu. Don Pedro Sánchez ha dicho que él está dispuesto a pactar con cualquier partido, salvo con Bildu y con el PP. Me parece una ofensa gravísima a todas las víctimas del terrorismo, pero muy especialmente a las víctimas del Partido Popular, que el señor Sánchez haya puesto a Bildu al mismo nivel que al Partido Popular. Esto es una vergüenza. Tiempo de volver a la redacción de Gaceta.es para conocer la última hora sobre la situación judicial de Cristina de Borbón y de su marido Iñaki Urdangarín. El juez Castro ha embargado fondos de la empresa Aizón con el objetivo de cubrir el impago de la fianza. ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Pepe García Saavedra, buenas noches.
El juez Castro ha ordenado el embargo de 2,1 millón de euros a la infanta Cristina y de 13,6 millones a Iñaki Urdangarín para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil. Los fondos pertenecen a la sociedad Aizón, que es una propiedad al 50% de los duques de Palma, y se encuentran retenidos en otro juzgado por otra causa distinta. En este auto que se ha conocido hoy, el juez Castro ha ordenado el embargo del 50% de estos fondos para cubrir la fianza de la infanta Cristina y del otro 50% para hacer lo mismo con la de Iñaki Urdangarín. Muchas gracias, Pepe. Nueva operación policial contra el terrorismo islamista. Las fuerzas de seguridad españolas han detenido a los 2 supuestos responsables de una célula que se dedicaba a recopilar y distribuir propaganda para enaltecer al Estado Islámico. Los 2 detenidos, ambos de nacionalidad marroquí, seguían supuestamente instrucciones directas de Daesh, acrónimo árabe del Estado Islámico. Las detenciones se han producido en Cornellà, localidad próxima a Barcelona. Lo vemos en el siguiente vídeo. La Policía Nacional ha detenido en Cornellà, Barcelona, a 2 hombres que difundían a través de una red de perfiles virtuales contenidos extraídos directamente de los medios oficiales de la organización terrorista yihadista Daesh, acrónimo árabe del Estado Islámico. Los 2 detenidos elaboraban también material propio para Internet con el fin de ampliar las actividades proselitistas de esa organización. La operación está enmarcada en unas diligencias abiertas con el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El pasado 8 de abril, los Mossos d'Esquadra detuvieron a 5 españoles, 4 de ellos convertidos al Islam, 5 marroquíes y un paraguayo también convertido. Los arrestados formaban una célula yihadista que quería atentar en Cataluña y que se dedicaba a captar a jóvenes para radicalizarlos en el yihadismo y enviarlos a combatir en Siria e Irak. También el pasado 31 de marzo fueron detenidos en Badalona los 4 miembros de una familia por su supuesta vinculación con una red de envío de yihadistas a Siria. Hoy martes, sección Economía para principiantes. Saludemos ya a Borja Jiménez. Borja, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bea. Borja, se acercan ya las elecciones. El próximo 24 de mayo muchos españoles irán a las urnas a decidir quién debe gobernar su comunidad autónoma. Hoy por hoy las encuestas constatan que serán 4 los partidos políticos que se disputan el liderazgo. El Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, que se presenta bajo otros nombres como Ganemos. Hoy en Economía para principiantes vamos a repasar las principales propuestas electorales económicas, en el ámbito económico, como no. Y lo vamos a hacer sobre 4 pilares básicos: el salario mínimo, el IRPF, el IVA general y el IVA superreducido, el de los productos básicos. Recordemos cómo está todo ahora. El salario mínimo actual se encuentra en torno a los 9.080 euros anuales, lo que equivale a 649 euros al mes en 14 pagas. El gobierno de Mariano Rajoy subió las pasadas navidades un 0,5%, un salario mínimo que había estado congelado en 2012 y en 2014 y que se elevó un 0,6% en 2013. El impuesto sobre personas físicas, el IRPF, sufrió varios cambios el pasado verano. El más atípico fue el de la reducción de tramos, de 7 a 5, y el que más gustó a la ciudadanía fue el de las retenciones, que se rebajaron en todos sus tramos. El IVA general, el porcentaje que se aplica por defecto a todos los productos y servicios, electrodomésticos, ropa, tabaco, bricolaje o fontanería, se encuentra en el 21%. Por su parte, el IVA reducido, el que se aplica a los productos de primerísima necesidad, como el pan, leche, huevos, frutas, libros, medicamentos o prótesis, se encuentra en el 4%. Y comenzamos este análisis con el Partido Popular. El gobierno de Mariano Rajoy apuesta por una rebaja fiscal en el IRPF de hasta 2 puntos para los más castigados, los de las rentas más altas. Sobre el salario mínimo no se han pronunciado y la intención pasa por no tocar el IVA, ni el general, ni el reducido, ni el superreducido. La opinión en Génova es que el camino recorrido hasta ahora está dando sus frutos y por lo tanto hay que seguir por esa senda. Continuamos con el Partido Socialista. Por su parte, aboga por una subida del salario mínimo interprofesional, pero no tocaría prácticamente ningún impuesto. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha reiterado en varias ocasiones que derogaría la reforma laboral y aprobaría un sistema fiscal para hacer que aquellos que tienen más paguen más, o como él mismo ha dicho, que los que más tienen paguen los impuestos que deben. También ha expresado su compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica, homogeneizar la tasa de los impuestos de sucesiones y donaciones y mantener el IVA superreducido en el 4%. El partido que lidera Albert Rivera es posiblemente el que más clara ha dejado su estrategia económica. La dirección de Ciudadanos propone reducir los tipos y tramos del IRPF para simplificar el impuesto al que se enfrentan los españoles y mantener la progresividad, es decir, los que menos tienen, menos pagan, con un complemento salarial y otro a las pensiones. El propio Rivera es
Ha dicho que lo mejor es reconstruir las clases medias y trabajadoras que han pagado la crisis. Ciudadanos además propone bajar el IVA general del 21 al 18%, el reducido del 10 al 7% y eliminar el superreducido, que está ahora en el 4%. De este modo, claro, había rebaja fiscal, pero los productos básicos costarían un poquito más. Y terminamos con Podemos. La idea del partido de Pablo Iglesias pasa por una subida del salario mínimo, pero también del IRPF y de todos los tipos del IVA. Podemos estudia subir el tipo general en un punto, del 21 al 22%, según argumentan, para proporcionar una mayor recaudación, poder financiar el coste de los programas de lucha contra la pobreza y, sobre todo, para mejorar el impacto redistributivo del impuesto. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Muchísima actualidad, en fin, sí. El Barça y sobre todo lo de Tebas. ¿Qué impacto la entrevista, la exclusiva ayer en Punto Pelota? Ha tenido bastante impacto, como es normal, porque Javier Tebas no se suele morder la lengua, y ayer tampoco lo hizo en el plató de Punto Pelota. Fue muy claro. Habló de la violencia en el fútbol, habló de posibles amaños y habló de esa reunión que estaba planificada para esta mañana entre AFE, entre la Liga de Fútbol Profesional, para saber si podría finalmente anularse o suspenderse esa huelga que está prevista en el fútbol español para este fin de semana. La noticia es que no ha habido acuerdo, tal como anticipó Tebas ayer por la noche en Punto Pelota, y que de momento la huelga se mantiene. Vamos a escuchar qué han dicho a la salida de la reunión tanto Tebas como los Rubiales. En estas circunstancias la Liga no quiere dialogar, por lo tanto, pues bueno, no ha habido acuerdo y esperemos que desde luego nosotros tenemos la mano tendida para que se pueda llegar. O sea, en conclusión, nosotros aquellas cosas que creemos que son las que están los futbolistas preocupados en los vestuarios, estamos dispuestos en el ámbito del convenio colectivo, que es el que corresponde, a dar estas garantías al mundo del fútbol. Bueno, Javier Tebas no cree en esa huelga. Realmente ayer incluso la llevó a calificar de chiste. Dijo que Rubiales, como hemos visto, se está postulando para suceder a Villar y que ambos atentan contra la Liga. Vamos a escuchar cómo fue de duro con el presidente de la Federación Española. El enfado de la AFE no lo entiendes sin la otra parte, que es la Federación. Aquí han firmado un pacto de sangre entre los dos para intentar acorralar a la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Luis Rubiales tiene intención de ser el sustituto de Ángel María Villar, y eso, pues bueno, pues son lo que se dicen los mentideros del fútbol. Por eso cree que están compinchados, ¿no? Bueno, desde luego compinchados están. No sé si es por eso o no. Lo que tengo claro es que compinchados están. Porque bueno, esto es una huelga de chiste, ¿no? Una huelga de chiste, pero Javier Tebas no habló solamente de eso, como hemos anticipado antes. Habló de los pitos a Casillas, habló de la violencia en el fútbol y habló de posibles amaños. Ojo, que el presidente de la Liga se mojó y dijo que puede haber habido fraude por apuestas en 2 partidos de la última jornada. Las alarmas nos han saltado en 2 partidos, ¿no? No voy a decir qué partidos son, pero nuestro sistema de vigilancia de esta temporada sí nos han saltado. ¿Pero recientes o...? No, recientes. Lo que hacemos cuando saltan las alarmas es, pues hay habido unas apuestas que han hecho que oscile demasiado el mercado de las apuestas, procedemos a investigar, procedemos a ver el partido, procedemos a informarnos antes de tomar ninguna decisión. Hemos tenido este fin de semana y lo trabajaremos. Bueno, tranquilo, Gon, que no todo es Javier Tebas. Aquí estamos viendo al Barcelona llegar al Allianz Arena, donde en apenas 13 minutos, saltará para disputar la vuelta de las semifinales de Champions. Como hemos anunciado antes, tanto Pep Guardiola como Luis Enrique repiten 11 inicial. Y nos vamos, cogemos el puente aéreo hasta Madrid. El Real Madrid ha entrenado hoy por la mañana para preparar ese choque de mañana, también esa vuelta de semifinales ante la Juventus. Tendrá que remontar ese partido después del 2-1 de la ida. Estamos viendo a Marcelo, que hoy cumple años, y también a Karim Benzema. Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa y ha dicho que duda, después de que lleve un mes lesionado, en ponerle de inicio o no ante la Juventus. Escuchémosle. Nos da la posibilidad de jugar un juego ofensivo más eficaz, con más calidad, porque no es un delantero típico que solo para marcar, también un Karim, un jugador que tiene calidad para que los otros jueguen mejor. Entonces la duda que tengo, que es un jugador que hace un mes que no juega, ¿no? Entonces pues si ponerlo desde el principio o si ponerlo cuando el partido ya ha empezado. Y
Gracias, Juanma. Más información en Punto Pelota a las 9 de la noche, pero vamos a recordar las actividades del Club de Amigos. Mario Conde hoy ha inaugurado los cafés del club y el próximo día 19 de mayo estará Santiago Abascal. Pero antes, mañana miércoles día 13 de mayo, curso de tablet y smartphones, y el jueves día 14 de mayo comienza el curso de protocolo de saber estar y saber comunicar con Carlos Peñaloza. Ya saben, para apuntarse 91 616 24 64. Muchísimas gracias, Beatriz. Ya lo saben, apúntense al Club de Amigos. Juan Manuel, gracias por una vez más la información deportiva. Ya saben que las noticias volvemos mañana a las 8 de la tarde. Gracias por su confianza. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Hola, uno de los mejores amigos del hombre es el ordenador. A menudo pasamos más tiempo con él que con cualquier persona, pero a veces preferimos estar con una persona que con un ordenador. Entonces, apagadlo. Pensad que un ordenador gasta 300 vatios por hora. Es decir, si estamos trabajando 8 horas con él y las 16 horas restantes lo mantenemos encendido, gastaremos inútilmente casi 5.000 vatios al día y 144 kilovatios al mes. Por tanto, recordad, si queréis ahorrar el ordenador, debéis apagar. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todas las cosas importantes en la vida suelen comenzar con un sueño. El sueño de vivir la vida interpretando la música de los grandes genios en las salas de concierto de todo el mundo. Este es uno de los sueños que persiguen algunos de los nuevos talentos de la gran música que han sido seleccionados para participar en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. Nuevos talentos instrumentistas de la gran música que serán presentados en 9 conciertos que se celebrarán en el Ateneo de Madrid, en otros tantos domingos matinales durante los meses de mayo, junio y julio. Se trata de un hito histórico, protagonizado por nuevos talentos de la música que siguen el camino de la vocación y representan la genialidad, el prodigio, la precocidad y el talento. Les esperamos en la primera edición de la partitura Más Talent Festival, que celebraremos durante 9 domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. A ver, Alfonso XIII se fue a buscar a la reina Victoria Eugenia cuando no era reina, ni él se iba a tener que casar. Y quiero recordar que era en Suiza donde estaban, o en Francia, no, en Suiza. Claro, allí sacaron un desayuno a la francesa, es decir, pues, cafés, croissants, ese tipo de cosas. Y los españoles hasta fecha muy reciente nos habíamos desayunado siempre con chocolate. Carlos III era célebre por las jícaras de chocolate líquido. Y llegaron allí los grandes de España, con el rey Alfonso XIII en cabeza, en la gran mesa del desayuno, a la europea continental, como se llamaba, y nadie sabía qué hacer. Y ¿Cuánto entonces, sabe usted? Y entonces el rey, para salir del problema, dijo: españoles, a mojar. Y empezaron a mojar. ¿Cuánto saben ustedes los historiadores? ¿Verdad? Es como si nos lo hacen vivir como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Es que tengo un hambre que... Eso puede ser. Te voy a poner un vídeo. Tenía que ponerte este vídeo. Quería favor, enseñarte este vídeo. Póngame un vídeo. Jaime, cuando quieras, porque este vídeo, o sea... ¿Pero lo puedo escuchar? Si no soy capaz... Ahí va. Espérate que estoy... ¡Hala! Lo acabo de destrozar. Vamos a ver. Sí, ahí no lo puedes escuchar, pero yo te voy a dejar el pinganillo para que lo escuches. Vamos a ver, y soy capaz de... Vamos para allá. A ver, un momentito. Desde luego, yo no he nacido para esto. Pero un momentito, antes le voy a pasar el pinganillo al jefe, para que lo escuche. Muy bien. Y Jaime, cuando quieras... Venga, adelante. Vamos para allá, andando. Vamos para allá. Venga, ahí estamos. Miguel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al Consejo. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España.
posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato. Qué bien. Joder. Vaya condiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral